lo que vamos a hacer hoy es pensando un poco en el sermón de la semana pasada y conectándolo con el sermón de hoy, es que vamos a estudiar Juan capítulo 10. Vamos a examinar la declaración de Jesucristo cuando Él dijo: yo soy el buen pastor. Y al hacerlo, al estar estudiando, examinando esta gran declaración de Jesucristo, cuando dice yo soy el buen pastor, es mi oración y mi deseo que sean santificadas y alentadas nuestras vidas, la de todos aquellos que son creyentes, que nos haga estar firmes en la fe hasta la aparición de nuestro gran Dios y Salvador. Pero también, si no eres salvo, ruego hoy que Dios quiera salvarte y que escuches esta declaración de Jesucristo y que este buen pastor te guíe a la fe y al arrepentimiento. Así que por favor vaya ahí a Juan 10. La mayor parte del tiempo o el énfasis lo vamos a estar ahí en el versículo o los versículos del 11 al 21. Y como bosquejo, para todos aquellos que toman nota, como bosquejo del sermón de esta mañana, hoy estaremos considerando 3 aspectos de esta declaración de Jesucristo cuando afirma yo soy el buen pastor. 3 aspectos que nos ayudarán a comprender las implicaciones de esta declaración, yo soy el buen pastor, para así responder en adoración a Él. Número 1, la base de su declaración. La base de su declaración. Número 2, el significado de su declaración. Y número 3, la respuesta a su declaración. La base, el significado y la respuesta. Pero acompáñame a orar para pedirle ayuda a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos estar juntos. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos tenerla y atesorarla, estudiarla y meditarla. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Háblanos hoy por medio de tu palabra. Santifícanos hoy también y salva hoy a alguno entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con el primer punto del bosquejo, quisiera recordarle algunas cosas. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? O sea, en otras palabras, ¿qué tenía en mente como propósito o objetivo el apóstol Juan cuando escribe su Evangelio? Vaya conmigo ahí al capítulo 20. Capítulo 20, versículo 31. De manera muy clara, el apóstol Juan nos señala cuál era su objetivo al escribir estas cosas. Señales que estaban ahí descritas. Capítulo 20, versículo 31. Dice el apóstol Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. De manera muy clara, el apóstol Juan nos dice, en otras palabras, el objetivo de mi evangelio es apologético y evangelístico. Apologético porque te voy a mostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y evangelístico porque mi objetivo, nos dice el apóstol Juan, es que aquellos que estén leyendo crean en Jesús y para que creyendo tengan vida eterna. Y esto es importante tenerlo como base porque todas las declaraciones que se encuentran registradas aquí, cuando Jesucristo afirma algunas cosas y señala yo soy, lo hace apuntando a la realidad de que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, no están ahí por accidente, tienen como propósito que sus lectores nuevamente entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo y para que crean en Él y tengan vida eterna. Pero ahora sí veamos el primer punto, la base de su declaración. Cuando Jesús hace esta declaración, observe ahí capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor, que incluso repite más tarde ahí en el versículo 14, observe, yo soy el buen pastor. Cuando Jesús dice eso, lo hace metafóricamente, lo hace apuntando a lo que dijo antes y que leímos en la lectura bíblica de esta mañana, en los versos del 1 al 5, pero también lo hace
apuntando a lo que está por decir en los versos del 7 al 18. En otras palabras, el Señor utiliza esta figura del lenguaje para representar ideas en base a una imagen obtenida de la realidad, a una metáfora, la cual requiere interpretación. Y es en base a este hecho que debemos conocer que tanto el oficio del pastor como la metáfora del pastor tienen una base histórica. Por ejemplo, aquellos que les gusta la historia, los historiadores afirman que en las civilizaciones más tempranas el oficio del pastor era uno de los oficios más comunes en la antigüedad. De hecho también, por obvias razones, porque este oficio era muy común, la propia metáfora del pastor también era muy comúnmente utilizada en aquella época. Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, el pastoreo no solo era el oficio más habitual de las personas, sino estaba relacionada frecuentemente con los dioses paganos de Mesopotamia e incluso con sus reyes, para ilustrarlos con autoridades supremas y defensores. Por ejemplo, tenían a un personaje que se llamaba Marduk, un dios de ellos, y le llamaban o le conocían como pastor de los dioses. También tenían a reyes, entre uno de ellos era Hammurabi, y también le reconocían como el pastor de Babilonia. En Egipto sucedía lo mismo, no solo en Mesopotamia, también en Egipto usaban la figura para identificar nuevamente a sus líderes y a sus dioses. En Egipto tenían a Amón-Re, un dios pagano, a quien le llamaban pastor que ama sus rebaños. Y tenían un líder, un faraón, Amenhotep III, que también le reconocían como un pastor vigilante. Y todo esto para mostrarles y probarles que en la historia, tanto el oficio del pastor como la metáfora del pastor eran utilizados de manera frecuente. Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, que es inerrante, suficiente, infalible, ahí encontramos también la realidad del oficio del pastor y del uso de la metáfora del pastor. Por ejemplo, tenemos en Génesis 4:2 al primer pastor registrado en la Biblia, a Abel. Más adelante, en Génesis 24 y 26, tenemos que Abraham e Isaac acumularon ovejas. Y bueno, podemos inferir que también pastoreaban esas ovejas. En Génesis 29 y 30 se nos señala a Jacob cuidando los rebaños de uno que sería su suegro. ¿Alguien recuerda su nombre? Labán, ¿verdad? Labán, que primero le da una y luego lo engaña y luego tiene que trabajar otros, ¿cuántos años? 7 y 7, ¿verdad? Entonces, bueno, una realidad, ¿verdad? Lo vemos con Abel, con Abraham, Isaac, Jacob, más adelante incluso con José en Génesis 37:2, que cuidaba las ovejas con sus hermanos. O Moisés en Éxodo 3:1, también era pastor y cuidaba las ovejas de Jetro, ¿verdad? Su suegro Jetro. Y David, primera de Samuel 16:11, pues era pastor de ovejas de la familia, ¿verdad? Pero no solamente encontramos la realidad del oficio del pastor como algo común ahí en la antigüedad, sino también el uso de la metáfora del pastor. Lo recordamos la semana pasada en el Salmo número ¿qué? 23, ¿verdad? En el Salmo 23, David utiliza la metáfora para expresar algunas cosas del carácter de Dios y del cuidado de Dios para con los suyos. Pero Jehová, en Génesis 49:24, que también creo que fuimos la semana pasada, ahí encontramos representado a Jehová como pastor. Más adelante, como le mencionaba en el Salmo 23 del 1 al 4, David utiliza la metáfora para referirse a Jehová como el pastor. Asaf, si va ahí al Salmo 81, señala que Jehová es pastor de Israel. Incluso Isaías indica que Jehová es pastor y apacentará su rebaño. Isaías 40, del 10 al 11. Entonces, esta metáfora es usada en la Biblia del pastor para apuntar primeramente a Jehová, pero también para apuntar a líderes de Israel. Por ejemplo,
Ahí en 2 Samuel 5:2, David es señalado como aquel que apacentará al pueblo de Israel. Y aunque apunta a líderes de Israel, en su mayoría esa metáfora, cuando implica a estos líderes de Israel, lo hace apuntando a líderes que son malos, porque la mayoría de los líderes de Israel eran malos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Isaías 56, Jeremías 23, e incluso de manera notable, hermanos, se apunta a un personaje, a un último personaje, que es uno de los más malos líderes, peores líderes, al anticristo, en Zacarías 11, del 15 al 6, señalándolo con esta utilización de la metáfora. Pero también de manera notable se apunta o se implica al Mesías, al que habría de venir como el pastor, en Miqueas 5:4. Todo lo anterior, no hay tiempo para ir a todos los pasajes, espero lo hayan anotado, o lo escuchen después en el video y vayan y comprueben todo lo que les digo. Pero todo esto para probarle históricamente y bíblicamente la realidad del oficio del pastor, ¿verdad? Y también el uso de la metáfora del pastor. Ahora, si a esto le añadimos las características de las ovejas, nos ayuda más aún en nuestro estudio. Como le mencionaba la semana pasada, las ovejas son animales indefensos y débiles, ¿verdad? No tienen cómo defenderse, no saben cómo defenderse. Demandan atención y cuidado. Se pierden fácilmente, son temerosos, ¿verdad? Les recordaba ahí y citaba a una persona que se dedicaba de oficio a pastorear ovejas, pues que con cualquier mosquito pues se asustaban y se desbarrancan y ahí van todas, ¿verdad? Son tímidas, entran en pánico, tienen los mismos hábitos, incluso van a los mismos lugares a buscar comida y a los mismos lugares a hacer las mismas necesidades que un animalito hace. Y esto es indudablemente bello cuando pensamos en que Dios de manera sabia utiliza el oficio del pastor y las ovejas para señalar ciertas ideas relacionadas con nosotros. Piense por un momento, nosotros también somos personas antes de venir a Cristo perdidas, sin rumbo. No sabemos a dónde ir, necesitamos de la guianza de un buen pastor. Somos personas dependientes de protección, porque somos indefensos. También tendemos a ser muy miedosos con cositas que desde la óptica de Dios son nada. Y además, tenemos hábitos muchas veces perversos, si somos honestos. Y recuerde por qué le estoy diciendo todo esto, porque estamos observando la base de la declaración de Jesús. Vea nuevamente su Biblia, capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. Hermanos, Jesús cuando hizo esta declaración, yo soy el buen pastor, no lo hizo en el vacío. Él utilizó un oficio y una metáfora, primero que nada, reconocida y usada consistentemente en la historia bíblica, pero también lo hizo intencionalmente para comunicar una idea que se encuentra interconectada con un pasaje en especial en el Antiguo Testamento. Cristo, cuando dijo yo soy el buen pastor, lo dijo en un momento en específico, a una audiencia en particular de personas y para un propósito especial. Esto nos revela que Jesucristo no era un neófito en la palabra de Dios, no desconocía su Antiguo Testamento, él conocía su Antiguo Testamento. Él era un estudioso de la palabra de Dios. De hecho, encontramos ahí en los evangelios que él crecía ¿en qué? En gracia, en conocimiento, en estatura, plenamente hombre. Conocía los detalles de su Biblia, del Antiguo Testamento, y esto nos anima porque muchas veces nosotros, si somos honestos, no conocemos nuestras Biblias. Jesucristo conocía su Biblia, y cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor, lo dice de manera intencional y lo vamos a ver juntos. Vamos a ir caminando juntos. Pero antes de seguir avanzando, quisiera que repasara conmigo el contexto de Juan 10:11, el cual nos servirá como entrada a nuestro segundo punto.
Vaya ahí ahora al capítulo 8 por un momento. Capítulo 8. Ahí tenemos en esta escena a Jesús confrontando a los líderes religiosos de Israel. Observe el capítulo 8, verso 21, lo que les dice de manera muy clara y precisa. En vuestro pecado moriréis. No lo dice una vez, sino ve ahora el verso 24. Moriréis en vuestros pecados. Y recuerda a quién le está diciendo: a los líderes religiosos de Israel. No lo dice una vez, sino dos veces. En vuestro pecado moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero no solamente les dice eso, ahora vea el verso 44. ¿Qué es lo que añade Jesús? ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aunque esto, hermano, suena fuerte, ¿verdad? Pues es fuerte, ¿no? Suena fuerte, pero también es una expresión de amor de Jesús. Es una expresión de amor porque Él obviamente quería la salvación de estas personas, el arrepentimiento. Y eso nos hace recordar que cuando encontramos pasajes que nos confrontan, o cuando Dios nos disciplina, lo hace, si somos suyos, lo hace en amor. Lo hace porque nos ama, para que entendamos la verdad, para que corrijamos nuestras vidas, para que le honremos, le adoremos. Pero vean nuevamente lo que les dice Jesús, verso 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Implícito, si no eres de Dios, el Dios verdadero, ¿eres de quién? Si no tienes como padre a Dios, tienes como padre al diablo. Si no quieres hacer los deseos del Padre, entonces quieres hacer los deseos del diablo, matar, robar, destruir. Y luego versículo 47, Jesús les dice al final, no sois de Dios, y por eso no oyen mis palabras. Impresionante. Hermanos, la realidad es que no esperemos, a menos de que Dios abra el entendimiento y dé vida, no esperemos que alguien que no es creyente ame a Dios. No. Por eso, como recordábamos en la escuela dominical, orar por la salvación de las personas, orar que el Señor tenga misericordia y hablarles, pero no desanimarnos si no escuchan, porque pues no depende de nosotros la salvación de ellos, ¿verdad? Claro, somos llamados a predicar el evangelio, mientras estamos yendo, estemos discipulando, estemos compartiendo el evangelio, pero al final del día no depende de nosotros la salvación de las personas. Ahora, ¿cuál es la respuesta ante esta confrontación tremenda y poderosa de Jesús? Al oír las palabras de este Hijo de Dios, ¿cuál debería haber sido la respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta si hoy viniera Jesús y te dijera a ti que no te has arrepentido? Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, tu padre es el diablo. ¿Cuál debería ser la respuesta? De hecho, hoy nos sigue diciendo lo mismo aquí a través de su palabra, pero ¿cuál fue la respuesta de los líderes judíos? Ve ahí el verso 48. Le dicen, tienes demonio. Verso 52, repiten, ¿verdad? Tienes demonio. Y luego al final, verso 59, toman piedras para arrojárselas. Increíble, el corazón depravado del hombre. Y lo que hace Jesús es que se esconde, sale del templo y se va. Y así termina el capítulo 8. Pero entonces viene la siguiente escena que se describe en el capítulo 9, que abarca incluso nuestro capítulo 10 que estamos estudiando. Y es una escena que corresponde a la continuación del capítulo 8. Es una escena donde no hay ningún corte. Veamos algunos detalles. En el 9, 1 y 2, vea su Biblia. En el 9, 1 y 2, ahí encontramos a Jesús con un hombre ciego de nacimiento, un mendigo. Y versículo 2, tenemos ahí a sus discípulos.
Luego más tarde, observe ahí en el verso 7, tenemos que Jesús sana a este ciego de nacimiento, ¿verdad? Luego, si bajamos la vista al 13, vemos que a este ex ciego lo llevan ahí con los fariseos. Y en el 33 y 34 tenemos que los fariseos, al estarle escuchando, finalmente lo expulsan a este ciego o ex ciego, debido a que entiende que Jesús viene de Dios. Versos 33 y 34, observe qué es lo que dice: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Impresionante. Pero en contraste, ¿qué hace Jesús con este a quien le dio la vista? Ahora vea el verso 35, 36 y 37. Hallándole, implícito, Jesús busca al ciego y lo halla, y lo busca y lo halla para abrir sus ojos ahora espirituales y le salva. Porque observe qué es lo que hace el ex ciego físico y ex ciego espiritual. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cuál es entonces el resultado de esta gran situación? Los fariseos, Jesús dice, verso 39, para juicio he venido, para que los que no vean, vean, y los que ven, que dicen ver y no reconocen su ceguera espiritual, observe ahí, sean cegados. Y entonces, verso 40, los fariseos preguntan a Jesús: ¿acaso somos ciegos? Esperando recibir una respuesta negativa. Jesús les dice, verso 41, si fueran ciegos, es decir, si reconocieran sus pecados, su condición, si fueran ciegos serían salvados. Esa es la idea. Pero como dicen vemos, como dicen implícito, no tenemos necesidad de recibir vida espiritual, estamos bien así, entonces, por eso, tu pecado permanece. Y teniendo todo esto como antecedente, es que Jesús usa ahora en el capítulo 10 esta metáfora del buen pastor. Ahora, ¿por qué es importante haber hecho todo este recorrido? Porque recuerde, Jesús utiliza este oficio, esta metáfora, de manera intencional para aludir un pasaje en el Antiguo Testamento. Y así entramos en el segundo punto del bosquejo, el significado de la declaración. Observe ahí nuevamente capítulo 10, verso 11, que se repite en el 14. Yo soy el buen pastor. Al inicio dice, yo soy. Y esta frase, yo soy, Jesús la repite muchísimas veces a lo largo del Evangelio. Observe verso 26 del capítulo 4:26. Dice ahí Jesús, yo soy el que habla contigo. Capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Capítulo 10, verso 7. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10, versículo 11, le hemos repetido, versículo 14, yo soy el buen pastor. Capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo 18, versos 5 y 6, cuando le preguntan, cuando están ahí viendo en cuanto al arresto de Jesús y lo están buscando, le dice Jesús, yo
soy, retroceden y caen en tierra. Jesús, con esta frase que vemos ahí al inicio y que del capítulo 10, en el versículo 11 y versículo 14 al inicio, y que la hemos visto repetidos, ¿verdad?, a lo largo del Evangelio, con esta frase yo soy, Jesús está manifestando que Él es Dios. Y recuerden que el evangelista de manera intencional registra estas palabras de Jesús porque quiere que su audiencia entiendan que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, y que teniendo ese entendimiento, entonces crean en Él y puedan tener vida eterna. Jesús está manifestando nuevamente al decir yo soy, que Él es Dios. ¿Por qué? Porque gramaticalmente esta frase yo soy hace una alusión a Éxodo 3:14. Vaya ahí por un momento. Éxodo 3:14. Ahí tenemos una escena muy linda, Jehová escogiendo a Moisés para liberar a Israel de su esclavitud en Egipto. Entonces tenemos ahí a Moisés hablando a Dios y le dice ahí en el verso 3, Éxodo 13. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Y qué le responde Dios? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. ¿Quién fue que lo envió? Yo soy. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con esta sola declaración, su audiencia judía debía haber recordado ese relato ahí en Éxodo 3:14. Y debió haber entendido que Jesucristo estaba diciendo que Él es Dios, implicando que Él es Yahweh. Pero además Jesús no se queda ahí, yo soy, sino además señala, yo soy, ¿qué cosa? Versículo 11, el buen pastor. Para así, mediante una metáfora que como hemos visto se usa consistentemente en el Antiguo Testamento, señala también de manera contextual dos cosas. Uno, nuevamente, aunque ya lo dijo implícitamente con el yo soy, que Él es Dios, pero con la metáfora del pastor también apunta a su deidad. ¿Por qué? Pues nuevamente vaya ahí a Génesis, a quien se utilizó refiriendo a esta metáfora del pastor. Génesis 49:24 dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel, apuntando a Jehová, ¿verdad? Y al Mesías. Luego, Salmo 23, si va al Salmo 23 nuevamente, y recordemos lo que hace David, señala que alguien es su pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Más adelante, si va ahí al Salmo 80, versículo 1, tenemos esta otra referencia. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, de manera clara, no solamente con el yo soy, sino añadiendo la utilización de la metáfora, el buen pastor, Jesucristo está diciendo implícitamente yo soy Dios. Pero también, al hacer esto Jesús, de manera contundente, apunta que los fariseos son malos pastores, contrastándolo con Él mismo, quien es el verdadero y el buen pastor. Y es aquí donde le pido que vayamos a Ezequiel 34. Lo leímos, me parece, si no mal recuerdo, la semana pasada en nuestra lectura ahí dominical, bíblica dominical. Pero ahí en Ezequiel 34 tenemos esta otra gran realidad, esta otra gran narrativa que pareciera
que Jesús está haciendo referencia cuando utiliza esta metáfora? Un poco de contexto: Ezequiel fue un sacerdote, ¿verdad? Pero también fue un profeta de Dios, escogido por Dios para ser su portavoz. Y eso lo tenemos ahí en Ezequiel 1, 3, 2, 3 y 5. Ezequiel ejerce su ministerio en el 593, 570 antes de Cristo. Lo hace mientras el pueblo de Judá está ahí cautivo en Babilonia. Desde allá, en Babilonia, profetiza Ezequiel. En esa época, Judá se encontraba rodeada de falsos profetas, de líderes, pero de líderes muy malos. Falsos profetas que aseguraban hablar de parte de Jehová y que declaraban un pronto regreso de Israel a la tierra prometida. 13:3 nos señala eso, y 6. Pero Ezequiel habla de parte de Jehová, como un verdadero profeta de Jehová, y les advierte que Jerusalén será destruida por causa de su pecado y que su exilio será prolongado. Una gran verdad que se encuentra ahí incluso en el versículo 21 del capítulo 33. Ese es el contexto de Ezequiel 34. Pero luego viene el capítulo 34. Ahí tenemos al profeta hablando de parte de Jehová y usando la metáfora del pastor para acusar a estos falsos profetas como falsos pastores. Observe las características de estos falsos pastores. Versículo 2 dice que se apacientan a sí mismos, ¿verdad? No apacientan los pastores a los rebaños. En otras palabras, buscan su propio interés. Versículo 3, comen la grosura, se visten de la lana, a la engordada degollan. En otras palabras, matan a las ovejas. En lugar de cuidarlas, las matan. En lugar de buscar el beneficio de las ovejas, buscan su propio interés. Versículo 4, ahí tenemos que no fortalecen a las débiles, no curan a las enfermas, no vuelven al redil a la descarriada, ni la buscan a la perdida. Y como resultado, ¿qué dice Jehová? Yo soy el pastor, yo soy el verdadero pastor. Y estas son mis características. Observe ahora el verso 11. Yo iré a buscar a mis ovejas. Versículo 12. Yo las libraré. Versículo 13. Yo las sacaré y las juntaré y las traeré a su tierra y las apacentaré. Versículo 15, daré aprisco. Versículo 16, buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil. Todo lo contrario a lo que hacen los falsos, ¿verdad? Pastores. El verdadero pastor nos enseña qué es lo que hará y qué es lo que hace. Y teniendo todo esto en mente, es que debemos volver a Juan 10 y observar y recordar cuándo es que Jesús utiliza esta metáfora del pastor. Cuando está acusando ¿a quién? Lo vimos ahí en el capítulo 8. A los líderes religiosos, ¿verdad? Les dice que su padre es el diablo, que en sus pecados moriréis. Los confronta y estos líderes malos, que debían de estar apacentando realmente al pueblo de Israel, que deberían de realmente estarles enseñando la ley, guiándolos ahí en la palabra de Dios, pues no lo hacen, ¿verdad? Buscan lo suyo. Entonces Jesús viene y dice: yo soy el buen pastor. Nuevamente, viendo esa conexión con Ezequiel 34. Jesús no utiliza la metáfora del pastor así nada más porque se le ocurrió, sino lo hace consistentemente, como se ha venido aplicando desde el Antiguo Testamento. No debemos de hacer como algunos piensan, ponernos los lentes del Nuevo Testamento para poder interpretar el Antiguo Testamento, sino ir al Antiguo Testamento y entonces trazar toda la línea de la historia bíblica para poder interpretar cada pasaje en su contexto. Jesús está haciendo dos cosas. Utiliza la metáfora del pastor para implicar que Él es Dios. Él es Dios.
pero también para desarrollar una idea consistente en el Antiguo Testamento. Señalar a estos falsos profetas, falsos pastores, y contrastarlos con Él como el verdadero pastor. Ahora veamos esos detalles ahí en Juan 10. Juan 10, 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Pero antes, en los versos, hermanos, del 1 al 10 ha dicho varias cosas. Algunas cosas que hace este buen pastor. Observe el versículo 2. Entra por la puerta del redil. Versículo 3. Llama a sus ovejas por nombre y las saca. Versículo 4. Va delante de ellas y las guía. Versículo 9. Sus ovejas hallan pastos en función a la obra de este pastor. ¿No le suena algo similar a lo que Jehová dice del buen pastor allá en Ezequiel 34? Sí, ¿verdad? Y en contraste, ¿qué hacen los falsos pastores? Note, verso 1. No entran por la puerta, se suben por otra parte. En nuestros días diríamos, se brincan la barda. Versículo 1, son ladrones y salteadores. Versículo 8, son salteadores. Versículo 5, son extraños. Y note el objetivo que tienen. Versículo 10, hurtar, matar y destruir. Nuevamente, la misma idea que Ezequiel 34, ¿verdad? Pero vea lo que Jesús añade en el verso 11, después de decir yo soy el buen pastor, y luego señala, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo vuelve a repetir en el 15 al final, pongo mi vida por las ovejas. Impresionante, impresionante lo que hace este buen pastor. Da su vida por las ovejas. Contrario a los falsos pastores que matan a las ovejas, las trasquilan, las comen. Y además, versos 12 y 13, contrario a lo que hace el buen pastor de dar su vida por las ovejas, estos falsos pastores, note ahí qué es lo que hacen, versículos 12 y 13. Ven venir al lobo y dejan las ovejas y huyen. Dejan las ovejas y huyen. Pero el pastor, que es de excelente carácter, da su vida por sus ovejas. Esto es impresionante, pero también sorprendente. Era de esperarse que un buen pastor cuide, guíe, alimente y hasta cierto punto protege a sus ovejas. Pero que muera por ellas, que un pastor bueno muera por ellas, resulta hasta contradictorio porque las dejaría indefensas. Las dejaría ante un peligro inminente de otros animalitos para que las comieran. De hecho, las Escrituras dicen en Zacarías 13:7, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero aquí no termina Jesús. Versos 17, note ahí, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Extraordinario, este magnífico pastor muere para resucitar y seguir cuidando a las ovejas. El buen pastor, que es Jesucristo, cuida a sus ovejas. Él es, hermanos, el que llama a sus ovejas. Elección soberana, llamado eficaz. Él es a quien escuchan y siguen sus ovejas. Gracia irresistible, porque cuando les llama, ellas vienen. Él es el que guía y alimenta a sus ovejas y por eso sus ovejas perseveran. Perseverancia de los santos. Él es el que da la vida únicamente por sus ovejas
expiación limitada y sustitutiva, pero también Él es el que da su vida, pone su vida y la toma nuevamente, lo cual nos apunta a su resurrección. Esto debería de animarnos, porque si tú eres su oveja, tú has sido llamado, llamada soberanamente a su redil. Has sido llamado, llamada eficazmente por Él, y por eso viniste. Porque esa gracia irresistible te hizo responder en fe y arrepentimiento. Porque Él te abrió los ojos, te dio un corazón nuevo para observar su obra de salvación. Observarlo a Él como el buen pastor. Si hoy estás perseverando en la fe es porque Él te preserva, Él te alimenta, Él te sustenta, Él te sostiene. Y no es que Él haya muerto por todo el mundo, Él ha muerto por los suyos. Expiación limitada y sustitutiva. Y lo notable y destacable de esta realidad es que sí, Él murió, pero resucitó. Él no está muerto. Cristo es nuestro pastor y esto debería animarnos porque Él continúa haciendo su obra en medio nuestro. Debe de quitar todo temor, angustia, inseguridad, desesperación, porque este buen pastor está a tu lado, está contigo. Como lo veíamos la semana pasada, aún en valles de sombra de muerte. En los momentos más difíciles de la vida, Él está contigo. Su vara y su cayado te acompañan. Versos 17 y 18 del capítulo 10, observe ahí, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y es que, hermanos, para dar vida a sus ovejas, escuche bien, para dar vida a sus ovejas, este buen pastor tenía que morir. Este buen pastor tenía que morir a su favor. Porque también debía resucitar para su beneficio. Observe ahí Romanos 4:25. Esto que suena a primera vista ilógico, que el pastor muera por sus ovejas para su beneficio. Pablo nos dice, Romanos 4:25. Que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Murió por nuestras transgresiones, pero note lo que añade. Y resucitado para nuestra justificación. Él murió, sí, para recibir toda la ira de Dios en tu lugar, pero resucitó para tu justificación, para tu salvación. Tremendas realidades. De hecho, en Marcos 14:27 se registran estas palabras de Jesús. Marcos 14:27, si puede ir ahí por un momento. Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, y aquí está precioso, iré delante de vosotros a Galilea. Nuestro buen pastor no está muerto. Él nos sigue guiando, Él nos sigue pastoreando, Él nos sigue protegiendo, Él nos sigue sustentando. ¿Y qué diferencia con estos fariseos, estos falsos pastores, falsos profetas, que son falsos guías, que no están dispuestos a dar su vida por el pueblo de Israel en aquella época, que buscan lo suyo y que ante el menor riesgo huyen? Algo que no está muy lejos de la realidad hoy en nuestros días, cuando algunos falsos han hecho de su falso pastoreo fuerte de ganancia, y quizá algunos de los que están aquí han sufrido eso en algunos otros lugares. Cuando les están pidiendo dinero, ¿verdad? Cuando les dicen, déjame aquí tu cartera, las llaves de tu coche, las de tu casa,
porque si lo haces te va a bendecir Dios. Terrible. ¿Cuántos no han escuchado de esas semillas de fe? Mándame tu semilla de fe y vas a ser sano. Muy triste, muy triste. Técnicas de manipulación que quizá algunos de nosotros hemos sufrido. Constantes herejías que transmiten y que a sus audiencias los están llevando a la destrucción. Una vez escuché decir a uno de estos hombres que cuando Dios envió a su hijo a morir en la cruz, Dios violó la ley por amor al crucificarle. Lo que está diciendo es que Dios pecó al enviar a su hijo a morir en la cruz. Está diciendo este personaje que este Dios que es santo, 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 pecó. Y lo dice con firmeza. Pero nosotros sabemos que esto no es así, ¿verdad? No es así. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Isaías 6. Y si Jesucristo fue a la cruz, es porque 2 Corintios 5:21, puede ir ahí por un momento. Si hay un pasaje que le recomiendo memorizarse hoy, váyase con este, o con muchos, ¿verdad? Pero vea este: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bellísimo. A este sin pecado, dice que le atribuyó, en otras palabras, nuestro pecado en su cuerpo. Y por eso Pedro dice que fue al madero y llevó nuestras transgresiones en el madero. ¿Para qué? Con un propósito, aquí dice Pablo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, por sus méritos, porque él murió en nuestro lugar y porque él obedeció perfectamente y amó perfectamente a Dios. Y por eso somos justificados. Dios no pecó, atribuyó el pecado nuestro en Jesús para que él muriera en nuestro lugar. Hermanos, como parte del cuerpo pastoral aquí en la iglesia, les animo a tener cuidado, a por favor no escuchar a cualquier persona. Ahorita es muy fácil en el internet, ahí en los teléfonos, escuchar a personas, y cualquier persona dice cualquier cosa, ¿verdad? Tengan cuidado, tengan cuidado. Les recomiendo que si quieren escuchar algo, vuelvan a escuchar el sermón del domingo, ¿verdad? Que vuelvan a repasar sus notas. Por eso están aquí las notas, ¿verdad? En la parte de atrás un espacio de notas para que usted medite en el mensaje. O si aún así quiere escuchar a alguien más, está bien, pero pregunte. Si quiere escuchar a alguien más, saber de un ministerio y escucharle, pregunte a otros hermanos: oye, este hermano o esta persona, hermano, esta persona es fiel, o sea, enseña sana doctrina. Jesucristo, el buen pastor, da su vida. Y es bien especial cómo esto en la vida práctica se ilustra muy fácil. Ahora en tiempo de COVID, allá muchas de las iglesias que estaban en Los Ángeles cerraron porque las personas pues ya no ofrendaban, ¿verdad? Ya no ofrendaban. Y bueno, pues estos falsos pues estaban ahí sacándoles el dinero, ¿verdad? Y recibiendo de ellos el dinero para vivir, para irse de viaje, para hacer muchas cosas. Y pues como ya nadie iba a la iglesia, ¿verdad? Dejó de ir a la iglesia, dejó de ofrendar, muchos dejaron sus trabajos, les corrieron, cerraron sus negocios. Pues estos falsos dijeron: ya aquí ya no, vámonos para otro lado. Y muchos se iban a otros estados de Estados Unidos. Muy triste. Jesucristo, el buen pastor, da su vida. Sí obedece y va a la cruz, porque era la voluntad del Padre para él. Pero él también da su vida, es una realidad, lo vimos ahí en Juan, ¿verdad? Nadie quita mi vida. Yo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y esto es una gran exhortación para, en general,
pastores y ancianos a quien Dios ha colocado sobre su rebaño, para que realmente vean por sus ovejas, cuiden de sus ovejas, porque Dios demandará sus vidas, cómo les pastorearon, cómo les cuidaron, teniendo como ejemplo a este buen pastor. Una gran responsabilidad. Si tú tienes el deseo de entrar al ministerio pastoral, de ser un anciano, considera esto. Evalúa los costos. El príncipe de los pastores, aquel que compró con su propia sangre a los que son suyos, ordena a los pastores pastorear, cuidar y alimentar a su rebaño tal y como él lo hizo, de manera incluso sacrificial. Que Dios nos ayude a no huir o ceder ante el peligro. Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús. Por favor, oren por nosotros, que podamos seguir fieles al Señor y a su palabra. Oren por los pastores fieles aquí en Monterrey, que el Señor les mantenga fieles. Que a pesar de los pensamientos de la sociedad o la presión al observar iglesias grandes y pequeñas bíblicas, que se mantengan fieles predicando la palabra de Dios y honrándole a Él, cuidando y pastoreando de las ovejas. Que se preparen seriamente. Si usted tiene un pastor o un conocido que tiene el deseo de ser levantado como pastor, anímele a estudiar. Anímele a estudiar. Es importante estudiar, prepararse para alimentar adecuadamente al rebaño del Señor. Pero también es un reto para todos los hombres que estamos aquí, los que tenemos una familia, una esposa, hijos, o si estás soltero, también es un llamado para ti, que en un futuro, si Dios quiere, serás esposo, si Dios quiere, serás padre, porque Él te demanda pastorear a tu esposa, pastorear a tus hijos, ser el líder de tu casa, guiarlos e instruirlos en el camino del Señor. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo hoy? Nadie nos excluimos aquí de esta gran responsabilidad. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? ¿Estás pastoreando bien a tu esposa? ¿La estás guiando a la santificación? ¿O con tus palabras? ¿O que estás ocasionando lo contrario? Que peque, que piense cosas ahí. Obviamente tiene su culpa, ¿verdad? Tendrá que pedir perdón. La esposa no puede decir, uy, no, es que aquel, ¿verdad? No, está pecando. Pero tú, te estoy hablando a ti, hombre, papá, esposo o futuro esposo, padre. Tienes que examinarte aquí a la luz de esta gran realidad y de este buen pastor. ¿Cómo está tu vida? Dios va a demandar de ti esto. ¿Cómo guiaste a tu esposa? ¿Cómo le pastoreaste? ¿Cómo instruiste a tus hijos? ¿Cómo les alimentaste? Y nuevamente, si estás soltero, porque hay varios solteros, les conozco, no se excluyan, porque llegará el momento, si Dios quiere, que serás papá, serás esposo, serás papá. Dios nos ha encomendado pastorear a nuestras familias y debemos examinarnos, estar firmes en la fe y firmes y en obediencia a lo que Dios demanda de nosotros como hombres, el rol que Dios ha diseñado como nosotros, hombres. Dios nos ayude a no huir ni ceder, sino estar firmes, perseverantes. 1 Corintios 16:13, a portarnos varonilmente. Judas 1:3, a mantenernos firmes en la fe, una vez dada a los santos. Ahora, ¿por qué hizo Jesús estas cosas? ¿Por qué es que hizo Jesús estas cosas? ¿Por qué es que dio su vida y resucitó? Dos cosas, por amor a sus ovejas y por obediencia al Padre que ama. Observe primero por amor a sus ovejas, versículo 14. 14 ahí dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y este vocablo conoce implica un conocimiento íntimo de amor, incluso un de amor de pareja, un conocimiento íntimo ahí. En otras palabras,
Jesús hizo esto, murió y resucitó por sus ovejas porque las ama. Y entonces ellas pueden amarlo, ¿verdad? Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero ¿de qué manera es que este buen pastor nos ama? Observe nuevamente el versículo 14. Conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué clase de amor es el que nosotros disfrutamos en relación a esta relación de pastor y oveja? El mismo que el Padre tiene para con el Hijo y el Hijo tiene para con el Padre. Una verdad que incluso se desarrolla más tarde en Juan 17:23. Ese es el amor que tiene el pastor por sus ovejas. Un amor que se disfruta ahí en el seno trinitario. Un amor pleno, perfecto, inquebrantable. Ese es el amor que tiene por ti tu buen pastor. Esto nos hace vivir con gozo y agradecidos, porque no merecemos ese amor, pero Él ha decidido amarnos de esa manera, cuidarnos, protegernos, sustentarnos, guiarnos. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué dio su vida y resucitó? Por amor a sus ovejas, pero también, observe el verso 18 al final, porque obedece voluntariamente al Padre. Observe ahí, este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, la expresión de adoración más genuina para Dios no es cuando cantamos simplemente, sino cuando obedecemos a Dios. Es muy fácil venir y cantar, incluso hacerlo con el entendimiento, pero la mayor expresión de adoración a Dios es cuando le conocemos y le obedecemos. De hecho, es el fruto visible de un cristiano genuino que ha entendido este amor, este pastoreo de este buen pastor. Que nuestra obediencia sea un reflejo de un entendimiento correcto de Dios y no solo un ejercicio académico o intelectual. Que la sana doctrina nos lleve a practicar lo aprendido para entonces adorar con rectitud al Señor. Ese es el fin último de la sana doctrina, vivir piadosamente. Ahora, ¿qué logró Jesús con esto? Salvar a sus ovejas, como lo hemos visto. Salvar a aquellas ovejas que formaban tanto parte del redil judío como del redil no judío. Observe el verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, implicando en primera instancia al redil judío, pero también al redil no judío. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz. No están ahí, ¿verdad? Están en otro redil, están fuera del redil, pero esas a quien el pastor conoce y que son sus ovejas, aun y cuando en ese momento no están con él, esas cuando las llame oirán su voz. Y note ahí, habrá un rebaño y un pastor. Y eso es lo que hace el buen pastor, unir en un solo cuerpo tanto a judíos como a no judíos en esta su iglesia, institución creada y diseñada por Dios. Salvar a ovejas que no están en el redil es lo que hace hoy también Dios todavía, por medio de Jesucristo. Todavía hay ovejas que no son parte del redil. ¿Y qué ánimo es esto para nosotros? El continuar orando nuevamente por la salvación de nuestros seres queridos. El invitarlos a observar lo que hace el buen pastor, en contraste con los falsos pastores. El que pueden disfrutar de todo esto si creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Pero también esto nos anima a recordar que allá en Ezequiel 34, lo vimos la semana pasada, del 23 al 25, tenemos a un último pastor, un último David que vendrá a pastorear a los suyos,
al Israel étnico y a todos los que Él ha redimido. Al Mesías, a Jesucristo, cuando venga en su segunda venida a reinar en su reino milenial aquí en la tierra y sobre la tierra. Y eso será notable ante los ojos de todos. Finalmente, nuestro tercer punto es muy breve, 5 minutos. La respuesta a su declaración. Y verdaderamente está orando a Dios que no haya entre nosotros una respuesta como la que hubo con Jesucristo en aquel momento. Observe ahí versos del 19 al 21. Volvió a haber disensión después de que termina Jesús, vuelve a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oyen? Versículo 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cuál fue la respuesta? No fue como la del exciego, ¿verdad? ¿Qué hizo el exciego? Observe ahí el capítulo 9, versículo 38, cuando Jesús le busca, le halla y le habla acerca de quién es Él. ¿Qué es lo que hace el exciego? Cree y le adora. No vemos esto acá, ¿verdad? Unos dicen, demonio tiene, y otros dicen, no tiene demonio. Pero ambas respuestas implican un rechazo. Un rechazo, digamos, irrespetuoso por algunos porque dicen, este tiene demonio, está endemoniado. Pero otro con un rechazo respetuoso, ¿verdad? Porque dice, no tiene demonio, no puede tener demonio. Hermanos, Dios no quiere, y amigos, Dios no quiere tu respeto. Él demanda tu obediencia al Evangelio, al arrepentimiento, a poner tu fe en Jesús y a perseverar en Él. Él demanda arrepentimiento, confesión de pecados, abandonar el pecado y creer en Jesús como Rey, Señor y Salvador. ¿No basta decir sí, respeto? ¿No? Oro que Jesucristo, quien es Dios el Hijo, el pastor, el bueno, el magnífico, realmente hoy te haya alimentado al recordar lo que Él hace a tu favor. Te anime, te consuele, te limpie si estás en pecado, en la medida en que hoy te arrepientes. Dirija tus pasos si estás pidiendo sabiduría para una decisión. Pero también ruego a Dios que veas a este buen pastor de excelente carácter, que está dispuesto a pastorearte, a darte la vida eterna. 3 aspectos de la declaración de Jesús cuando afirma yo soy el buen pastor. La base de su declaración, el significado de su declaración y la respuesta a su declaración. Sigue creyendo en este buen pastor, o creo hoy en él, en el buen pastor. Oremos.